Hola a todos, en este video tutorial os vamos a enseñar a generar un contador en Spark customizado con Java. Como habéis podido ver en alguno de nuestros cursos o másters, en la parte de Spark se detalla que existen una serie de contadores, o en este caso acumuladores, que nos permiten el ir conteando, el ir sumando, dependiendo de qué valor vaya apareciendo en nuestra lógica de ese programa, y pues tener sobre todo pues una serie de estadísticas de cara a poder depurar y controlar un poco lo que está pasando en nuestra aplicación de Spark, ¿vale? Sería un poco similar a lo que tiene en la parte del página de programación de MapReduce en Java, que se llaman también contadores o acumuladores, ¿vale? Al final la idea de esto pues es ir generando nuestro programa y generar una serie de estadísticas, como comentaba, para poder de manera rápida pues el ver qué procesamiento o cómo ha ido nuestro procesamiento en este caso en Spark, ¿vale? Entonces, a priori lo único que nos permite a la hora de generarnos estos acumuladores pues es incrementar ese valor en un entero o un double, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un poco limitado, ya que pues tenemos que generar previamente una variable que va a ser contador, como se indica aquí. En este caso, este código es en escala. Se inicializa ese acumulador y a partir de ahí pues se va incrementando ese acumulador a medida que vayan apareciendo esa parte del código en la que nos interese aumentar ese acumulador, ¿vale? Entonces, ahora vamos a enseñar un caso práctico en el que pues, no queremos tener definida a priori una variable acumulador, sino que bueno, a medida que vaya apareciendo una serie de valores en nuestro fichero que estamos procesando, en nuestra lógica de programación, pues ir contando a través de un acumulador pues todos aquellos valores que nos vayan interesando a nosotros, ¿vale? Entonces, para no tener que definirnos previamente porque no sabemos cuántos valores van a aparecer que nos interesen contar, pues nos vamos a generar un propio acumulador donde poder ir generando dinámicamente esos acumuladores, ¿vale? Esas estadísticas. Entonces, nuestro problema es, tenemos este fichero de logs, ¿vale? Es un fichero de logs de una aplicación web, de un servidor de un Tomcat, y lo que nos interesa en este sencillo ejemplo, pues ir contando y sacando una estadística al finalizar el procesamiento de nuestro fichero de logs de cuántas veces ha accedido una persona a través de una determinada IP, ¿vale? Entonces, al final lo que vamos a contar es el número de veces que aparece cada una de esas IPs en este fichero de logs del Tomcat, ¿vale? Entonces, a priori, si tuviéramos que realizar estos conteos, estas estadísticas con los acumuladores que vienen previamente en Spark, pues deberíamos saber a priori cuántas IPs diferentes tenemos en nuestro sistema para generarnos tantos acumuladores como IPs tuviéramos en el fichero de logs. Como eso es algo imposible, pues lo que nos vamos a generar es un acumulador propio, un acumulador customizado, donde va a ser de tipo hashmap, que va a ser una llave y un valor, donde vamos a poder ir añadiendo cada una de esas IPs que van apareciendo nuevas como llave, y vamos a ir incrementando ese valor, ese conteo, para saber luego al finalizar cuántas veces ha aparecido esa IP, cuántos accesos ha tenido esa IP a nuestra aplicación web, ¿vale? Entonces, bueno, primero aquí tenemos el main, nuestro programa principal de Spark, ¿vale? Donde vamos a coger ese fichero que os enseñamos de los de Apache, generamos el contexto de Spark, cargamos ese fichero, y una vez cargados ese fichero, pues lo que vamos a hacer es instanciar esa variable de acumulador, ¿vale? Como veis, aquí estamos instanciando la variable de acumulador, que es de tipo hashmap, ¿vale? Este tipo es el que no aparece por defecto en nuestras librerías de Spark, ¿vale? Que sería este new map accumulator, ¿vale? Entonces, vamos a la clase Java donde hemos generado ese acumulador customizado y tendríamos lo siguiente, ¿vale? Para poder hacer un acumulador propio, pues tenemos que implementar la interfaz de acumulador para, ¿vale? En este caso, como queremos generar un acumulador que sea de tipo hashmap, que sea de tipo map, donde esa llave
va a ser la IP, con lo que va a ser un string, y el valor que vamos a ir incrementando para cada una de esas IPs que van apareciendo va a ser un entero. A la hora de implementar esa interfaz, nos obliga a generar estos tres métodos de aquí, ¿vale? Estos tres métodos de aquí pues van a ser los que luego utilicemos para ir incrementando esos valores de ese acumulador, ¿vale? En nuestro caso, el que vamos a utilizar va a ser el método add, ¿vale? Pero bueno, al final todos ellos van a terminar llamando a este merge map, que va a ser el importante, ¿vale? Ese método merge map es el que va a coger, en caso de que exista previamente esa llave con ese valor, va a coger ese hash map y va a hacer el merge de las dos y va a actualizar ese resultado y va a tener esa visión global de ese acumulador, ¿vale? Entonces será el método importante que tengamos que implementar, y este sería la implementación de esa función que hemos hecho, ¿vale? Cuando nosotros le demos a añadir nuevo hashmap en ese acumulador, lo que va a hacer va a ser, vale, nos damos una variable, en este caso resultado, y va a comprobar si ese acumulador que estamos intentando añadir, ese objeto hashmap que estamos intentando añadir al acumulador, a ese hashmap previo, pues va a comprobar si existe la llave, va a coger el valor de esa llave que existe y de la nueva llave y va a hacer la suma, ¿vale? Pues se realiza la suma, entonces ya actualiza ese hashmap global, ese acumulador global, ¿vale? Donde la llave, repito, era la IP y donde el valor es el número de veces que ha aparecido ese IP. En el caso de que no exista, pues bueno, automáticamente coge y meteríamos esa llave con el valor que tenga esa nueva variable dentro de nuestro acumulador, ¿vale? Entonces, con esto lo que estaríamos haciendo sería eso, coger un determinado acumulador que nos hemos definido, que es de tipo map, de tipo hashmap, y le estamos insertando una nueva variable hashmap. Entonces lo que hace es ese merge para tener en todo momento actualizado el número de veces que aparece cada una de esas IPs con los valores asociados, ¿vale? Entonces esta sería la manera que va a ir incrementando ese acumulador. Entonces, como veis, es bastante sencillo el implementar esa interfaz de acumulador, sobreescribir los métodos, implementar los métodos que nos indica esa interfaz para hacer esa unión cada vez que vayamos haciendo ese acumulador. Entonces volvemos ahora al código principal y aquí tendríamos la función donde vamos a ir recorriendo ese fichero de logs y vamos a ir contando el número de veces que aparece esas IPs, ¿vale? El número de accesos que tiene cada una de esas IPs. Algo importante que tener en cuenta es que Spark nos recomienda utilizar los acumuladores en operaciones, en funciones que sean de tipo acción, ¿vale? Es otra cosa que se ve en los cursos, que existen dos tipos de operaciones, las operaciones de transformación y las de tipo acción. En las operaciones de transformación podemos utilizar los acumuladores, pero Spark no nos asegura que ese resultado sea 100% viable, correcto, ¿vale? Porque dependiendo de la ejecución, si ha fallado tareas, o dependiendo de cómo haya resuelto esas ejecuciones en paralelo, pues puede ser que el acumulador lo vaya incrementando más de una vez. Entonces, donde sí que nos asegura que el acumulador va a ser un resultado correcto, eso es en las funciones de tipo acción, ¿vale? Y en este caso, este for each es una función de tipo acción. ¿Qué hace este for each? Pues va a coger cada una de estas líneas que tiene esta variable textfile, que es donde hemos cargado el fichero, ese RDD con todas esas líneas de nuestro fichero de logs, y vamos a recorrer cada una de esas líneas de cada uno de esos registros de nuestro RDD, ¿vale? Entonces, esta sería la función donde tenemos que implementar ese incremento, ¿vale? Pues nos generamos un nuevo hashmap donde vamos a extraer la IP de esa línea, de ese registro RDD, que como veis está en la primera posición cuando realizamos un split por espacio, ¿vale? Pues realizamos el split por espacio y nos quedamos con esa primera posición que va a ser la IP. Pues nada, simplemente en nuestro nuevo hashmap insertamos como llave la IP y como valor el 1, porque ha aparecido una vez esta IP. Y ya cogemos el contador que hemos definido previamente antes de la función de tipo acción, que lo tenemos aquí, y le añadimos ese nuevo objeto hashmap. Entonces ahora aquí, cuando estamos haciendo añadir, es cuando iría a esa función del merge y haría esa unión. Pues comprobaría si ese hashmap que tiene nuestro acumulador, ese hashmap general, si existe esa IP,
pues haría el merge y la une, y si no, pues lo añadiría en ese nuevo acumulador. ¿Vale? Pues eso lo va a hacer para cada una de las líneas de nuestro fichero, para cada una de esas líneas de nuestro RDD, y ya tendríamos ese resultado, tendríamos cuántos registros aparecen para esa determinada IP en ese fichero de logs, ¿vale? Y luego por último, pues nosotros en este ejemplo lo que hemos hecho es escribir ese resultado, nos ha devuelto ese for each, nos ha devuelto el contador ya procesado, y entonces lo que vamos a hacer es recorrer ese contador, ¿vale? Lo tenemos aquí, y escribir en un fichero, en este caso en local, ¿vale? Porque esto lo está ejecutando esto ya lo ejecutaría el driver, lo va a escribir en ese disco local, el sistema de ficheros local, y nos lo va a mostrar luego cuando lo abramos, ¿vale? Entonces ya lo tendríamos. Simplemente puntualizar también que el fichero de logs pues lo tenemos en HDFS, ¿vale? Estamos escogiendo ese fichero de logs del sistema de ficheros de Hadoop, y el fichero de resultado con el número de veces que aparece cada una de esas IPs en nuestro fichero lo estamos dejando en el sistema de ficheros local, ¿vale? Pues ahora para ejecutarlo, como es un proyecto Maven, vamos a la consola, vamos a compilar el código. Compilamos el código para que nos genere el hash que tenemos que ejecutar, y ahora una vez compilado pues ya ejecutaríamos esa aplicación de Spark, ¿vale? Si lo necesitamos hacer en Scala o en Python, pues más o menos es parecido, ¿vale? Pero bueno, en este caso el ejemplo pues lo estamos viendo a través de Java. Vale, ya lo tenemos compilado, y ahora la manera de ejecutar sería con Spark Submit. Habrá que indicarle la clase principal, ese main, y luego donde tenemos el hash compilado. Pues en esas tres partes, Spark Submit, el nombre de la clase principal y el hash que tenemos que ejecutar para enviarlo a nuestro cluster Hadoop, pues con eso ya lo ejecutaría. Pues vamos a intro y ya empezaríamos a procesar ese fichero de logs que está en el HDFS, pues dependiendo del tamaño generará tantas tareas en paralelo, y empezará a hacer ese for each para ir contando cada uno de esos registros, pues cuántas veces se ha accedido a través de una determinada IP a nuestro sistema. Y ahora una vez finalice, pues podremos consultar en nuestro sistema de ficheros local ese fichero de texto que hemos generado con el resultado. Vale, pues ya ha finalizado la ejecución, entonces ahora, pues si vamos a tmp contadores.txt, ¿veis? Ya existe el fichero, pues lo abrimos y como veis aquí tendríamos el resultado, ¿vale? Pues para cada una de esas IPs, cuántas veces ha aparecido en nuestro fichero, cuántos accesos ha tenido esa IP. En este caso está 6, 6, 12. Sí, como veis, es una manera dinámica de poder generarnos un contador para varios valores, ¿vale? En el caso básico, si tuviéramos que utilizar los contadores, los acumuladores que ya vienen generados por defecto en Spark, pues nos tendríamos que haber generado n contadores, uno por cada valor del IP que hubieran generado. Y en este caso, con un único acumulador, con un único contador, pues seremos capaces de, en ese mismo acumulador, ir añadiendo todas esas variables con ese conteo que determina cuántas veces ha aparecido esa determinada variable, ¿vale? Pues esto es todo. Como siempre, pues subiremos este código a nuestro Git de formación Hadoop por si alguien lo necesita y le interesa utilizar. Pues nada, espero que os haya gustado el video tutorial y nos vemos en el siguiente. Un saludo.